¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Agenda Nacional en este primer fin de semana de 2012 en que estamos al aire. Cuando uno comienza el año de los medios de comunicación, de alguna forma proyecta los hechos y los personajes que van a ser relevantes durante el periodo que se acerca. Se hace una especie de reunión de pauta en la cual uno dice, mira, vamos a tener que tener ojo con esto, con lo otro, con tales personas, con tales escenarios, alguna proyección de escenario. Estamos con parte importante de quienes integran los medios de comunicación más destacados de Chile. Vamos a empezar a saludar por el lado de allá, para que el director no me rete. ¿Cómo está don Daniel García, editor general del Diario Financiero? Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Pablo. Amigo de la casa, tiempo que no lo veía, don Mirko Macari, director del periódico diario electrónico El Mostrador. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Premio Nacional de Periodismo, voz emblemática de la radiodifusión chilena, del noticiero más importante de nuestro país, del diario de Cooperativa, don Sergio Campos. ¿Cómo está, Sergio? ¿Qué tal, don Pablo? ¿Cómo está? Bueno, está tremendamente emocionado de compartir un fin de semana playero aquí en CNN Chile. Pero no se preocupe, esto le va a refrescar más el alma, el espíritu y el cuerpo. Habrá una de caipirinha al final del programa. Pero por supuesto, un cóctel y por supuesto las promotoras que usted tanto me solicitó van a estar afuera esperando. Eso me parece. Don Willy Díaz, ¿cómo está, señor vicerrector de comunicaciones de la Universidad San Sebastián? ¿Cómo Bien, buenos días. Y yo me sumo aquí a lo que decía Sergio, que efectivamente estamos esperando día sábado a esta hora algún refrigerio, será veraniego. Va a haber, ya están llegando la chiquilla y nosotros estamos y tenemos la piscina lista. Refrigerio. Tenemos la piscina lista, la acabamos de parchar, se había pinchado, pero manda la pelo pincha. A ver, don Sergio, partamos con usted, pues. Pero la pregunta es para todos, la misma pregunta. A ver, concluyó el 2011 y hay hechos que quedan pendientes en su desarrollo y que se esperan a lo mejor la culminación o desarrollos más grandes durante el 2012. Y hay personajes que van a ir tomando fuerza, sobre todo de acuerdo a las últimas encuestas. Voy a dar unos nombres, a ver. Goldborn, Longueira, Schmidt, Matei, Alamán, Bachelet, Velasco. Presidenciables todos ellos. Es curioso porque esta carrera presidencial empezó desde el día que asumió Piñera. ¿Cómo se va a ir desarrollando este ambiente de eleccionario en el ámbito presidencial no municipal durante el 2012? ¿Cómo lo ve que lo van a hacer cada uno de estos personajes? Bueno, yo creo que hay dos aristas. Una que dice relación con el gobierno, donde son varios los candidatos presidenciales potenciales que existen y que tienen su agenda propia y que tienen que compatibilizarla con la agenda que tiene el gobierno. Y eso no deja de ser una materia compleja, porque ahí es donde se produce muchas veces el enredo si no hay buen manejo. Y en el caso de la oposición, el problema fundamental yo creo que está marcado por una falta de respaldo ciudadano. O sea, la Concertación no tiene una base de apoyo social como la tuvo en sus comienzos, y ha concentrado este apoyo una personalidad como la de Michelle Bachelet, y eso también va a significar una complicación, porque no solamente basta con la figura presidencial de Michelle Bachelet, con todo el valor agregado que pudiera tener, sino que necesita una estructura de partido, y eso hoy día se ve bastante lejano como realidad. Tampoco hay un programa que debería ser la base de sustentación para enfrentar una responsabilidad de esta dimensión. ¿Bitcoin, Bachelet, apoyo o esperanza? A ver, antes de eso, déjame decirte que tú mencionaste una serie de personajes que son parte de la institucionalidad, y la última encuesta CEP nos dice que la energía no está en las instituciones, justamente está fuera de las instituciones. Por algo Camila Vallejo, que viene de la calle, aunque no podrá decir, bueno, está en el Partido Comunista, pero le quita la plana al Partido Comunista cuando apoya o manda una condolencia a Corea del Norte. Entonces la energía está en la calle, y de la calle pueden venir otros rostros y pueden venir otros personajes y otras agendas. De hecho, este fue el año del cambio, un cambio digitado desde la calle, un cambio en el clima social y político. Entonces, el sistema institucional y los candidatos institucionales se van a tener que adaptar a la voz de la calle. Lo que decía Sergio respecto de la derecha, que es sin duda lo más sexy, lo más entretenido, porque son gobierno por primera 20 años, porque tiene varios pingos corriendo. Primero el gobierno va a tener que definir cuál es su agenda. No creo que ni siquiera el gobierno tenga hoy día definida una agenda en términos de hasta dónde va a llegar en reformas políticas, hasta dónde va a llegar en reformas sociales que parten con un round importante en el tema tributario. Son cuestiones que están por despejarse, que eso va a hacer que se ordenen estos otros personajes. Voy a entrar contigo. Willy, dime una cosa, ¿cómo cada uno de estos personajes que nombramos, que tienen
de acuerdo a las encuestas, las mayores posibilidades, o se perciben como presidenciables, poder sacar provecho desde el punto en el cual están trabajando. Porque, por ejemplo, en el caso de Carolina Schmid, que si bien es cierto podría ser la más débil, pero en su momento Bachelet también, ¿cómo le puede sacarle partido desde su ministerio? Ella consiguió, ya adquirió notoriedad con el postnatal, pero ¿qué más puede hacer? En el caso de Goldberg no depende 100% de él el poder cortar cinta. A ver, mira, lo que pasa es que en el escenario político se conjugan dos cosas que son, a mi manera de ver, importantes. Una, estos 2 últimos años de gobierno, la verdad es que de 2 años este gobierno en la práctica ya se acabó. O sea, es muy difícil gobernar en 4 años, hacer reformas estructurales y hacer una serie de cosas que, si bien es cierto, estaban planteadas en el programa de gobierno del presidente Piñera, era sentar las bases de reformas estructurales mucho más largas. Yo creo que se ha ido avanzando en eso y eso te limita la agenda para los candidatos que vienen, porque tú tienes que darle una cierta continuidad. Y en eso yo creo que la figura de Lawrence Goldberg, que ha levantado y ha estado siempre muy por arriba de los demás posibles candidatos de la alianza, tiene un trabajo sumamente importante, pero él también ha dicho muchas veces: yo soy ministro, yo no estoy candidato, como que se ha negado un poco a eso. Y obviamente que en un gobierno donde hay una fuerte figura presidencial, con mucha presencia en los medios, no deja tampoco que emerjan con esa naturalidad los otros candidatos. Por eso tú me dices, mira, Carolina su agenda, Lorenz su agenda. La verdad es que esas agendas están condicionadas, mientras sean ministro, a un programa de gobierno. Y por lo tanto, a diferencia de lo que podían hacer otros ministros, por ejemplo los últimos ministros de la Concertación, donde tenían la posibilidad, porque ya habían hecho mucho durante 20 años, de desmarcarse muchas veces en esa agenda, los permitía levantarse por ellos mismos. Hoy día yo creo que no. ¿Gobierno o salvar el día? Porque ¿Cómo? La duda que tengo es que están tratando de aplicar un programa de gobierno, están tratando de salvar el día, porque la encuesta finalmente, si bien es cierto una fotografía, una guía, a veces no, todo eso. No, el gobierno está tratando de... También provoca encuestitis. Sí, no, pero el gobierno está tratando de implementar su agenda, sí, y en el fondo lo que pasó... Y mascar chicle. Sí, claro, pero es que... De hecho, Longueira está haciendo las dos cosas. Pero cuando uno quiere ser gobierno, cuando uno es gobierno, mascar chicle es una versión muy simplista de lo que de verdad significa administrar un gobierno. Y un gobierno que hay que tener presente que, si bien es cierto, políticamente fue ganado por la alianza, también no es menos cierto que gran parte de la estructura del gobierno es propiamente tal, que son los que hacen las cosas, los funcionarios, no son de la mayor simpatía de la alianza. Y por lo tanto eso también te trae un montón de cosas. Lo hemos visto en varios ministerios, en varias reparticiones públicas, donde, si bien es cierto, las cabezas cambiaron, resulta que de ahí para abajo la estructura es muy rígida, cuesta mucho modificarla y cuesta mucho avanzar. Por lo tanto, no es un tema de caminar y comer chicle. Aquí hay un problema de instalación de un gobierno. Bueno, el Estado es un leviatán, ¿no? El Estado es un leviatán, ¿no? No, está bien, te lo concedo, pero eso es una traba no menor cuando tú vienes con un plan de gobierno, estableces un camino y empiezas a aplicar esas reformas estructurales y te vas encontrando que hay que cambiar los énfasis, que hay que cambiar, como bien dices tú, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la calle habla, y el año pasado la calle habló y hablaron los estudiantes y se instaló un tema de agenda que no estaba en la agenda original. Estaba más bien una agenda secundaria probablemente, pero se reinstaló y todos sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son múltiples. Lo que hubo que hacer al final del día fue modificar esa agenda y sacar otros temas para instalar este. Por lo tanto, esas agendas personales que en un gobierno largo como el de la Concertación de 20 años permitía que los ministros pudieran establecer sus agendas propias, en un gobierno de 4 años es mucho más difícil. De una cosa, Dani, sí, dale. Tiene sus matices esa interpretación, porque si uno analiza la agenda, por ejemplo, del ministro Longueira, es claramente una agenda propia. Y no solamente propia en términos de contenidos, de proyectos, sino que es propia en términos políticos, derechamente políticos. O sea, cuando el ministro Longueira adelanta un cambio de gabinete, es una agenda propia. Y separado de la estrategia comunicacional. Al presidente, ¿no? Bueno, no sé tanto, pero eso no es no conocer a Longueira, si Pablo no lo hace por eso. Yo creo, no interpreto, yo simplemente leo los hechos que son de público conocimiento. Ahora, creo que hay un elemento que puede determinar mucho el ordenamiento de agendas, tanto de la oposición como de la alianza y del gobierno, que es la elección municipal. Yo pienso que eso debiera decantar hacia ciertos liderazgos
y un manejo más certero de la agenda que no lo ha tenido el gobierno hasta ahora. Y eso también considerando que va a haber un cambio electoral importante. Va a haber un padrón electoral nuevo, donde hay incertidumbre respecto de hacia dónde se va a comportar este electorado. Si bien es cierto, es distinta la elección municipal, de concejales, respecto a una presidencial, sí tenemos un elemento distinto que te genera ruido y que va a obligar tanto a la alianza como a la concertación y más bien a la oposición como un bloque más ampliado a ordenarse en torno a conseguir un objetivo que es quedar bien posicionado en la elección municipal. Claro, pero yo creo que este año va a ser un año con frustraciones más que con realizaciones en términos de la aspiración que existe, por ejemplo, de cambiar el sistema binominal. Yo pienso que si uno hace un examen así a vuelo de pájaro, se da cuenta que no hay piso para hacer cambio al sistema binominal. Que se va a discutir, se va a debatir. Pero si los que tienen que discutirlo y legislarlo se han beneficiado del sistema binominal. No lo van a ganar. Han ganado todos, pues. Claro. La oposición y el gobierno han resultado favorecidos por el sistema. Por lo tanto, cambio al binominal no lo veo yo. Que se va a discutir mucho, va a haber opiniones, foros, debates en el Parlamento. Y el cambio al sistema tributario para buscar la manera de resolver esa disparidad en que el sueldo mayor en este país es 27 veces más grande que el sueldo más pequeño, que aquí hay un problema de equidad no resuelto. El año pasado, por esta época, la BIN estaba presentando como gran reforma a la educación los semáforos. El país estaba hablando de los semáforos en educación. Y vino el tsunami del movimiento estudiantil y están proponiendo un cambio paradigmático en la educación y eso es lo que hoy día la clase política está conteniendo. La pregunta es, ¿tendrá no solo la clase política, la élite chilena, que es lo que está cuestionado por las encuestas, porque las encuestas son muy duras con todas las instituciones de orden vertical que hay en el país? No solo la política, el Congreso, el gobierno, que el presidente es el más emblemático de esta decadencia, del consenso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, Carabineros. Y están los bárbaros afuera de las puertas de la ciudad empujando con este madero gigante hasta botar la puerta. Y el año pasado empujaron harto, se trizaron los contornos de la puerta, el cemento, y este año van a seguir empujando. Entonces, ¿hasta cuándo van a contener los cambios estructurales? Ahí está la pregunta instalada. ¿O van a esperar que haya en la encuesta de cero? En el sistema educacional, que lo que tú planteas, aquí hay una paradoja que es bien loca. Porque si efectivamente las movilizaciones que impulsó Camila Vallejo y la gente de la Confech, qué sé yo, etcétera, tenían como objetivo instalar un tema respecto del lucro, los ejes de la discusión, cuando uno las decanta y va más allá de la paradoja de la calle, tú te encuentras con que en realidad, si uno aranceliza todos los ingresos de las universidades, resulta que las universidades tradicionales, en términos arancelizados, cobran el doble de que las universidades privadas. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el lucro? ¿Dónde está la discusión? Y lo que es peor aún, esa misma discusión que se plantea en la calle nunca reivindicó el rol que tiene el sistema de educación privado, que es muy potente. Las universidades privadas han logrado desarrollar alternativas para una sociedad que da oportunidades, porque si no existieran las universidades privadas, las universidades tradicionales seguirían produciendo los mismos profesionales que producían en la época donde yo egresé a las universidades tradicionales y tendríamos un Chile sumamente elitista. Y adicionalmente, porque serían muy pocos los que serían profesionales, y adicionalmente a eso, no estaríamos dando respuesta a un requerimiento de crecimiento económico muy brutal. Vamos a invertir 70.000 millones de dólares en inversión minera en los próximos años y no hay profesionales para eso. Y las universidades tradicionales no los han generado. Y las universidades privadas han logrado una cosa que es maravillosa, Mirko. Han logrado que las primeras generaciones de muchas familias logran entrar a la universidad. Y eso es algo que este movimiento no ha logrado instalar, porque están polarizando la discusión entre el lucro y no lucro, entre las públicas y las privadas. Y resulta que somos todos partes. Sí, y lo único que han hecho es generar alumnos de primera y segunda categoría. Pero el tema, cuando le toca a la clase política, no le toca la lógica y la racionalidad técnica. El país no está con el ánimo para una racionalidad técnica, va a entrar a discutir en fin, y sí, bueno, estemos de acuerdo. La gente demanda un cambio paradigmático que tiene que ver con cuánta centralidad va a tener el sistema público, público gratuito y bueno,
dentro de la estructura educacional chilena. Sí, ¿qué espacio van a jugar las privadas? Esa es una discusión Sí, pero no súper seamos plausible. Pero el eufemismo de lo eso- gratuito, no es nada es gratis. Si aquí al final nada es gratis y eso lo paga cada chileno con los impuestos. Si cuando tú dices, no, si aquí el Estado tiene que subsidiar y el Estado tiene que hacerse cargo, bueno, ¿eso con quién lo financia? Con impuestos. Impuestos que proporcionalmente, Mirko, le saca más a la clase, a los sectores de menores ingresos. Pero si nos estamos discutiendo aquí en esta mesa qué es lo correcto desde el punto de vista técnico. Porque el estándar, ¿quién lo ha fijado en este tema? La élite chilena te ha dicho, oye, somos grosos en América Latina, entramos a la OCDE. ¿Y qué pasa en la OCDE? En la OCDE hay sistemas robustos, con una fuerte musculatura, amparados en el sistema público. El Estado provee educación pública y gratuita, ¿no? Y en Chile esa educación la financian las familias, básicamente las familias de clase media, porque los pobres están subsidiados y no están ni mejor ni peor que antes. Entonces ahí está la tensión, yo no te quiero decir... Vamos a hacer una pausa ahora y vamos a volver con los siguientes temas. Además, ¿qué quieres adelantar? Porque lo podemos meter en el próximo bloque. Dímelo el tiro. No, quería mencionar que simplemente, sin entrar en el fondo de la discusión, el tema no está zanjado. Y lo que se hizo fue postergar un conflicto que yo pienso que se va a reactivar en marzo. Vamos a volver, mira, siguiente tema, reforma tributaria, para el próximo bloque. Y hablemos, mira qué curioso, nombré una serie de personajes, pero no puse, aquí tengo la listita, esta es mi libreta. No dice Piñera. Hablemos del presidente Piñera, directamente de él a la vuelta del próximo bloque. Es que Aquí. puede ser candidato. No, pero hablemos acerca de su performance, encuestas, de qué forma va a poder fijar la agenda, va a estar presente. Esas son más o menos las dudas que van a estar en el próximo bloque. Esto es Agenda Nacional en CNN Chile. Volvemos de inmediato.